Vamos a Hasiel París, politólogo. ¿Qué tal? Buenos días, Hasiel. ¿Qué tal? Bueno, Has dicho petrolero Abraham Lincoln. El Abraham Lincoln es portaaviones. el O no sé portaaviones, perdón, si el portaaviones, cierto, correcto, el correcto. petrolero es el Stena Imperative, que también lo han intentado abordar, pero son dos cosas que no las mezcles, que son dos cosas Por distintas. supuesto, y en alguna ocasión me he corregido sobre la marcha, petrolero no, portaaviones. Bueno, pues aquí gracias por darnos fe de ratas. Hasiel, conversaciones con muchas dudas, pero vamos a partir de ese escenario de que, bueno, pues queremos a Bashar Araghchi y se van a producir esas negociaciones nucleares. Demanda de Marco Rubio, que se hable también del programa de misiles balísticos, del respaldo de Teherán a terroristas y de cuestiones ligadas con los derechos humanos. Parece que hay bastantes temas sobre la mesa. ¿Puede acabar alguno de ellos con acuerdo en esas negociaciones, en esa mesa? Pues es complicado. En primer lugar, incluso si hubiera acuerdos, estos acuerdos ¿a dónde nos llevan? Estos acuerdos se respetan, no se respetan, porque el historial negociador que tiene Estados Unidos con Irán es bastante mediocre. Y no porque Irán sea un país, como le llaman en Yanquilandia, un rogue state, un país canalla, ¿no? Un actor político internacional irracional que no respeta las normas del orden internacional basado en reglas. No porque en Irán estén locos, sino porque Estados Unidos no ha respetado históricamente los acuerdos que se hayan llegado a tener con Irán, ni siquiera los plazos de diálogo, ¿no? Con los acuerdos me refiero al original GCOA, al pacto nuclear, al famoso acuerdo nuclear que se tenía con Irán y del cual, en tiempo de Obama empezó esto, y del cual Trump se retira en su primer mandato. Y luego también lo que digo de los plazos de diálogo, ¿no? Recordemos la última intervención militar, esta guerra de los 12 días, que fue acompañada de una intervención militar por parte de Estados Unidos, o sea, fueron Israel por un lado y Estados Unidos por otro los que golpearon a Irán. Esto ocurrió, el golpe de Estados Unidos, ocurrió en un plazo que Estados Unidos le había dado a Irán para dialogar y para negociar, y en el cual Irán se había mostrado abierto a ello, con sus reservas y sus límites. Por ejemplo, pues los clásicos: no cederemos completamente, no estamos dispuestos a eliminar completamente el derecho iraní a una energía nuclear, aunque sea de uso pacífico, no estamos dispuestos a ceder a elementos que los iraníes consideramos propios de nuestra defensa, etcétera, 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 pero abiertos a dialogar al fin y al cabo, ¿no? Sin embargo, desde Estados Unidos, ya digo, se han retirado unilateralmente de acuerdos que ya se habían firmado, se ha evitado negociar en términos que no le interesaran específica y exclusivamente a Estados Unidos. Estamos con esto incluso ahora mismo. O sea, estas propuestas de diálogos, de negociación, originalmente iban a tenerse en Turquía y originalmente se iban a ceñir a la cuestión del acuerdo nuclear, a intentar revivir alguna especie de acuerdo nuclear. Pero claro, Estados Unidos, como acabas de mencionar, por ejemplo, por boca de Marco Rubio, empieza a introducir más cuestiones, ¿no? Empieza a decir, bueno, hablemos también no solo del uso de energía nuclear, hablemos también de los misiles balísticos intercontinentales, de misiles de diferente alcance largo y medio, que también preocupan a Estados Unidos. ¿Por qué? Preocupan a Estados Unidos por Israel, porque son misiles capaces de alcanzar Israel, y hay quien dice que los que se están desarrollando incluso podrían golpear a Europa, ¿no? Que es lo que se promueve en los medios afiliados con Estados Unidos y con Israel que hay en Europa. Es la teoría que se promueve. Europa también está en peligro, ¿no? Un poco en la línea que hemos visto estos últimos años de Rusia. Rusia es una amenaza inminente para toda Europa, pues con Irán también se intenta colocar este mismo mensaje y se promueve esta preocupación por los misiles de largo alcance, ¿no? Hay un tercer factor en estas negociaciones, que sería lo que has mencionado como el apoyo a terroristas. Esta es la óptica estadounidense. La óptica iraní es el apoyo a fuerzas aliadas con el eje de la resistencia, que combaten, por ejemplo, a Israel en Palestina, que combaten a Estados Unidos, Arabia Saudí y compañía en Yemen, que combaten también estas influencias, principalmente influencias estadounidenses, occidentalistas, sionistas y del sunismo radical en Irak, también las milicias pro-iraníes en Irak. En Siria ya se perdió, pero bueno, Siria solía ser un bastión también de movimiento de los proxies, o sea, de los aliados regionales de Irán. Y Irán pues tiene un interés estratégico fundamental en mantener
esta columna en los países aledaños, esta columna anti-estadounidense, antisionista, pro-chií a menudo, aunque no siempre, también hay colaboración con otras fuerzas que no son estrictamente chiíes o que son más laicas o que son interreligiosas. Hablamos de, bueno, pues desde las fuerzas palestinas que he mencionado hasta Hezbollah en el Líbano, que también es una pieza fundamental de este esquema. Entonces, para el régimen iraní es fundamental porque proyecta su influencia en la región como una potencia alternativa a la hegemonía que pretenden tener sobre el mundo islámico, pues los árabes saudíes, por ejemplo, también los turcos, y para Estados Unidos es una amenaza en la región en tanto elimina o neutraliza el intento estadounidense de vertebrar una dorsal en el mundo islámico fiel a Estados Unidos, que pueda entenderse con Estados Unidos, al estilo de Jordania, al estilo de Qatar, curiosamente también, y también que pueda entenderse con Israel, en la línea de los acuerdos de Abraham, de alcanzar relaciones económicas mutuamente benéficas entre Israel y el resto de países de la región. Irán y su proyección internacional en esta región, con sus aliados, mina ese esquema estadounidense e israelí, lo mina profundamente, y además también hay una queja de ese mantenimiento de una alianza internacional de fuerzas proiraníes que es interna, que viene de dentro de Irán. Este sería el cuarto factor de la negociación. El cuarto factor de la negociación es escuchar a la oposición iraní, reducir, eliminar la represión violenta contra las protestas que se han dado contra Irán, y una de ellas, por ejemplo, pues hay protestas de todo tipo, hay protestas contra la corrupción, hay protestas contra la escasez, hay protestas de nivel de vida, de precios, de nivel adquisitivo, pero una de estas, precisamente, desde el interior de la población, de una parte de la población iraní, es quejarse de que el gobierno iraní está dedicando mucho dinero a sostener el conflicto internacional y fuerzas extranjeras, al fin y al cabo, que reciben financiación o entrenamiento o armamento por parte de Irán, mientras que la propia población de Irán pasa penurias, ¿no? Hay un lema que se ha popularizado en estas últimas protestas, que yo no sé farsi, no lo voy a saber decir en farsi, pero viene a decir que ni Gaza ni Líbano, yo quiero Irán, mi vida está en Irán, ¿no? Gaza, Libnan, que rima con Irán, el lema rima en farsi, ¿no? Y claro, hay un descontento aquí de una parte de la población que no quiere tampoco que el Estado iraní se esté gastando los dineros en este esquema, en este juego internacional de conflicto, ¿no? Que es un poco, bueno, allá cada uno, ¿no? Yo entiendo que Irán no puede simplemente elegir abandonar este eje internacional, porque es como una parte fundamental de su legitimidad, incluso en toda la región, de lucha contra Estados Unidos y lucha contra Israel, que son ideas muy populares en el mundo musulmán y en el mundo árabe. Pero estos 4 ítems, por resumir, eran los principales propuestos sobre la mesa. Irán quiere que se ciña el tema solamente a un acuerdo nuclear, que es donde puede tener más consenso internacional. Lo ha tenido ya en el pasado, se ha firmado ya en el pasado con Occidente unos acuerdos razonables. El problema es que Trump es muy maximalista en esta cuestión. Trump no quiere enriquecimiento de uranio de ningún tipo, ni siquiera el que quedaría bajo el paraguas de un uso civil. Y claro, Irán tampoco quiere que esta conversación le obligue a abrir un montón de melones, a tratar un montón de temas que Irán o no le interesa tratarlos, o sabe que no puede renunciar a ellos, como este que hemos explicado de sus alianzas internacionales. Entonces, ha tenido ya varios tropiezos esta reunión. Se iba a hacer en Turquía, ya digo, pero claro, Turquía como miembro de la OTAN, Irán también desconfía y ve que igual barre para casa de Estados Unidos en el formato, en las condiciones, en los equipos y demás, y luego pues se ha hablado de trasladarlo a Omán, que es donde parece ser que se va a hacer. En Omán se evita un poco la presión del conflicto suní-chií, y Omán, recordemos que es de un tercer grupo, de una tercera rama religiosa islámica, que son los ibadíes, que es un grupo pues menos numeroso que suníes y chiíes, que está principalmente representado de hecho en Omán. Entonces, digamos que hay una cierta neutralidad ahí, y que Omán también permitiría seguramente un formato más limitado de conversaciones, que es lo que teme Estados Unidos y es lo que buscaría Irán. Hasiel, partiendo de, bueno, pues, de que todo se centre en el programa nuclear iraní, ya sabes que además, bueno, Israel y la diplomacia siempre han estado un poco como el agua y el aceite y siempre han necesitado tensión, guerras. Benjamin Netanyahu, con ese horizonte de elecciones este año en la Knesset, si percibe Netanyahu o Israel que
aquí ha salido de rositas Irán o que no se ha, digamos, no se ha frenado el programa nuclear de Irán tras estas conversaciones en Omán. ¿Existe riesgo real de que actúe unilateralmente de un posible ataque de Israel? Creo que existe riesgo real de una operación militar, de algún tipo de intervención militar. Unilateralmente sí existe, pero la opción más probable yo creo que sería coordinado de alguna forma con Estados Unidos. Todavía se está hablando de si la intervención, los diferentes ataques que ha habido por parte de Israel contra Irán, contra piezas proiraníes en otros países de la región, todavía se está hablando si esto Israel, perdón, lo ha hecho solo o si dio la apariencia de que lo hacía solo para proyectar fortaleza en el plano internacional y demás, pero que en todo momento había habido una cierta coordinación con Estados Unidos o al menos una cierta notificación, aunque fuese a última hora, de los movimientos que Israel iba a hacer, una cierta notificación de ellos a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que seguramente Israel nunca ha actuado, o rara vez ha actuado, quizás en alguna cuestión como la que hubo en Qatar, raramente ha actuado completamente a solas y seguramente hay vías de comunicación permanentemente abiertas entre Israel y Estados Unidos a la hora de actuar. Sí, a Israel quizás le interesa, por ejemplo, a Netanyahu, de cara a su público, mostrar y escenificar una cierta autonomía. También seguramente le interesa a Israel presionar a Estados Unidos y recordarle esta deuda que Estados Unidos tiene de seguridad con Israel, porque hay gente en Estados Unidos, cada vez más seguramente, y muchos de ellos trampistas y en las bases del trampismo, que empieza a impugnar esta alianza que algunos ven como sumisión incluso de Estados Unidos a los intereses de Israel. Entonces a Israel por supuesto que le interesa apretar un poco, tensar esa cuerda y recordarle a Estados Unidos que Israel es el interés principal a proteger, a defender y a apoyar en la región. A Estados Unidos también, en la línea que Trump está defendiendo, también le interesa mantener esa alianza, porque es una pieza, como he explicado hace un momento, fundamental en el esquema que Estados Unidos ha pensado para Oriente Medio, más beneficioso para Estados Unidos. Pero tampoco le interesa a Donald Trump dar la imagen que se está corriendo como la pólvora entre muchos de sus seguidores, de que al final es Estados Unidos el que obedece a Israel, el que sigue a Israel, el que pone su dinero, incluso su sangre y su armamento al servicio de Israel. Entonces Trump también ha escenificado en este último año una postura de autoridad sobre Netanyahu, que es Trump el que marca los tiempos, que es Trump el que autoriza o no a actuar a Netanyahu, que es Trump el que riñe a Netanyahu, lo abronca un poco públicamente incluso si actúa de forma exagerada o si sus respuestas o amenazas no son proporcionadas a ojos de Estados Unidos. Es decir, aquí ambos quieren llevar las riendas y ambos escenifican, tanto Estados Unidos como Israel, escenifican un poco su plena autonomía y que ellos son los que mandan. Pero en la práctica yo entiendo que en el fondo realmente están coordinados y que si hay un riesgo de intervención militar contra Irán, que seguramente lo hay, en vista de los precedentes y en vista del despliegue militar que hay actualmente en la región, seguramente habrá una coordinación, una cierta coordinación al menos, entre lo que haga Israel y lo que haga Estados Unidos. Por supuesto, teniendo en cuenta que Israel sería la parte que más empuje, sin duda, en este dúo de Israel y de Estados Unidos, la parte que más empuje a favor de una intervención militar contra Irán, porque de ello depende también una parte de la retórica de legitimidad de Netanyahu, de ser el gran enemigo beligerante contra Irán que amenaza existencialmente a Israel, mientras que la parte estadounidense, si bien está pronta a atacar, como estamos viendo en estos últimos tiempos, si bien no se corta en absoluto a la hora de intervenir, sí que seguramente va a tener más reservas a la hora de decantarse por una intervención militar abierta, no solo por la impopularidad doméstica en Estados Unidos que he mencionado, que esto podría tener especialmente de cara a las elecciones de medio término, a las midterm, sino también por la dificultad operativa que tendría este tipo de intervención contra Irán, que a diferencia de una intervención contra Venezuela, quirúrgica y sin despertar ningún tipo de represalia, por parte de Irán se podría prever que Irán sí sería capaz de ejercer represalias de un mayor coste en la región.
Entonces, seguramente Estados Unidos sería la parte más reacia, sin ser contraria en absoluto a intervenir militarmente, pero sí la parte más tímida, por así decirlo, o más cauta, o que intentaría retrasarlo hasta el último momento este golpe, mientras que Israel, por supuesto, llevaría la voz cantante en esta propuesta de intervención, si la hubiera. Unas horas para estas conversaciones trilaterales, en principio en Omán, Estados Unidos barriendo más para Turquía, justo el día en el que expira ese tratado nuclear, el START 3 entre Rusia y Estados Unidos. Y aquí hay un actor un poco silencioso, Hasil, China, con todo este asunto. No sé qué intereses estratégicos puede tener Pekín en que haya o no un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, o digamos, un programa más laxo con el régimen de Teherán. Yo entiendo que China tiene en su interés la estabilidad y la paz en la región. No olvidemos que hace un tiempo China fue una parte principal en buscar un entendimiento entre estos dos polos de poder suní y chií, que son Arabia Saudita e Irán, que llevaban a la gresca pues las últimas décadas. Y China se ha interesado siempre en intentar buscar soluciones de estabilidad en la región, principalmente porque es una región de la cual China extrae y espera seguir extrayendo una buena parte de suministros. Mucho petróleo lo saca de Irán y, por lo tanto, pues le interesa, yo creo, estabilidad en la región. Si hubiese guerra, pues los precios irían al alza, habría bloqueos, habría mucha dificultad en la extracción y comercio de recursos, Estados Unidos e Israel reclamarían y cerrarían rutas, territorios, ocuparían bases, incrementarían la hostilidad militar en la región, que también es un coste para todos los actores internacionales, y seguramente no estaría en los mejores intereses de China una opción bélica. Seguramente China prefiere la estabilidad en la región, como la prefiere en general en toda Eurasia, frente al modelo tradicional angloamericano de instaurar un nuevo desorden mundial, un nuevo caos mundial, especialmente centrado en Eurasia, que es donde están tradicionalmente las potencias rivales del orden anglo, del orden estadounidense, que serían capaces de cuestionar su mundo unipolar y abrir la puerta hacia un mundo multipolar donde diferentes polos de poder en Eurasia fuesen una alternativa a la hegemonía mundial estadounidense. Hasil Paris, politólogo, gracias por aportarnos análisis y darnos más prisma, más arista, gafas de largo con toda esta cuestión. Buen día, un abrazo. Muchas gracias, buenos días.